Muy buenos días, qué bendición poder estar nuevamente reunidos, poder tener esta conexión con los hogares. Ojalá pudiéramos tenerla así interactiva como lo logramos hoy con Hugo y con Marlis, pero de a poco vamos a ir tocando a las puertas de cada uno de ustedes y quienes tengan la posibilidad, la disposición y el ánimo de compartir a través de Zoom, pues qué bueno que podamos así seguir viéndonos, seguir reconociendo cómo estamos, cuánto hemos cambiado. Yo tengo una duda ahí grandísima porque en estos días escuché la voz de Dieguito, el hijo de Astrid, y esa voz ya hizo un cambio así gigante de lo que nosotros recordábamos como Dieguito, y ahora cuando lo vuelvo a ver, quién sabe cuántos cambios voy a ver, no solamente en su parte física, sino también en su estatura. Bueno, sobre todo los chicos van cambiando, ¿no? Y vamos viendo cada vez que podemos encontrarnos nuevamente y notificando todos esos cambios. Como anoche que tuvimos la oportunidad de vernos a través del Zoom en la reunión de matrimonios. Qué bendición poder estar ahí reunidos a través de esta red que nos permite seguir en contacto y tener también la posibilidad de conocer a nuevos amigos como Felipe y Paloma que estuvieron anoche acompañándonos. Es una bendición poder encontrar que tenemos todavía espacio para seguir conociendo nuevas personas y poder seguir estrechando nuestros lazos de amistad. Eso es lo que para nosotros ha significado esta temporada. Lo repetiremos muchas veces para que seamos cada vez más conscientes del privilegio que el Señor nos ha dado de poder seguir en contacto aún en medio de una situación compleja como lo es esta pandemia. El tener estas redes, el tener estos equipos y el poder seguir en contacto a través del WhatsApp, del Zoom, del YouTube y de las otras formas en las que nos comunicamos es una gran bendición. Extrañamos el poder reunirnos, extrañamos el poder abrazarnos, el poder tener esa cercanía y ese afecto, pero sabemos que aún en medio de todas estas circunstancias el amor no ha menguado. Sigue siendo el mismo porque el amor que nos une es el amor de Cristo. Y por eso para nosotros todo lo que está pasando es una oportunidad más. Una oportunidad para acercarnos más al Señor, una oportunidad para acercarnos más a su palabra y también para acercarnos a otros. Por eso tenemos el tiempo de la palabra para seguir uniéndonos en un mismo fin, en un mismo propósito. Y la semana pasada teníamos, porque la fecha nos daba esa oportunidad de reflexión, el tema de la resurrección. El domingo pasado entonces para el calendario, ¿cierto? El calendario cristiano estábamos recordando la resurrección de Cristo. Pero hicimos también una pregunta, ¿será que eso que a veces empieza a tomar fuerza en algunas doctrinas e ideologías, sería posible entenderlo como lo que sucedió ese domingo, ese primer día de la semana? ¿Jesús reencarnó o resucitó? Y esto pues parece una pregunta muy obvia, pero lamentablemente tenemos que decir que dentro de la iglesia también cristiana empiezan a entrar diferentes doctrinas, ideologías. Y yo citaba la semana pasada el ejemplo de una amiga que en los Estados Unidos le dieron la oportunidad de participar de un instituto bíblico a través de la internet y ella lo vio como una bonita oportunidad de estar en la palabra, pero al tiempo en que fue empezando a conocer las enseñanzas se dio cuenta de que habían cosas muy raras que no estaban en la palabra. Y otra cosa muy rara que le sucedió fue que le advirtieran de este mismo grupo que no podía hablar con nadie de ellos, que no debía transmitir los materiales. Entonces ese secretismo de una vez la hizo dudar y me consultó sobre lo que yo creía que podía estar pasando en esta clase de grupos. Yo no sé, yo no tengo todas las respuestas, pero lo que sí es que hay una advertencia clara del apóstol Pablo. Cuidado que en los postreros días la gente se amontonará porque tienen comezón de oír. Y esa comezón de oír los hace llegar a donde están los falsos maestros también.
Así que una advertencia para nosotros. El texto bíblico es muy claro en lo que dice con respecto a Jesucristo, a su muerte y a su resurrección. Y eso que es para nosotros una doctrina fundamental, porque si Jesucristo no resucitó, entonces nuestra fe está cimentada en algo que no se cumplió, en una promesa que no fue cumplida. Pero nosotros sabemos por el testimonio de muchos, como veíamos la semana pasada, no solamente de los 11, no solamente de las otras personas que eran los discípulos, las mujeres que estaban siempre con Jesús, sino de más de 500 personas que se entregaron a la muerte muchas veces por defender su fe. Una persona puede morir por una mentira difícilmente. Una persona muere por una verdad. Y ellos se entregaron a la muerte por una verdad, por la verdad de la resurrección. Y por eso nosotros tenemos todavía la misma pregunta que debe seguir retumbando en nuestra mente, en nuestro corazón. Juan 11, 25 y 26 nos dice que Jesucristo mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Crees esto? ¿Creemos en esta declaración de Jesucristo que Él es la resurrección y la vida? Pues si lo creemos, entonces la historia no ha terminado. La historia sigue vigente, no quedó allá entonces en la muerte de Jesús y no quedó solamente en la resurrección, sino que ahora estamos a la expectativa de que Él volverá. Y por eso nuestros cánticos también reflejan esa expectativa, ¿cierto? Esa esperanza. Hoy Joana nos guiaba en este hermoso cántico: oh alfa, omega, principio y fin. Lo decía de una palabra muy sencilla: oh ven, ven, bendito Señor. Estamos en esa expectativa, estamos esperando. Pero, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Cierto? Hemos estado hablando de las esperas también las últimas semanas. A veces cuando tenemos que esperar en una fila, a veces cuando nos dicen, bueno, la respuesta le va a llegar a través de un email, y uno como que mira todo el tiempo el email y también mira el reloj y dice, ¿cuándo va a llegar la respuesta? Pues mientras tanto que estamos esperando la segunda venida de Cristo, nosotros estamos viviendo la fe y estamos acogiendo las enseñanzas de nuestro Señor. Y estamos aprendiendo constantemente, porque ninguno que haya transitado en el camino del Señor puede decir que ya lo sabe todo, que ya lo vivió todo, que ya sabe todo lo que tiene que saber. Nunca, siempre tendremos que aprender más y más. Y cada día será una nueva oportunidad para aprender. Por eso hoy yo les voy a invitar a un texto bíblico que habla de dos palabras o de dos grupos de personas, y que es bien impactante, ¿no? Benditos o malditos. Este texto yo consultaba con los ancianos de la iglesia, con mis amigos, podría de alguna manera relacionarse con dichos populares que nosotros tenemos, ¿cierto? Y entonces me decían, bueno, ni fu ni fa es algo que nos ayuda a pensar en o lo uno o lo otro. Pero a veces el ni fu ni fa quiere decir que ni lo uno ni lo otro. Y eso sí que es bien grave, ¿cierto? Pero qué bueno que hoy podamos reflexionar. ¿Estamos en los unos o en los otros? ¿Estamos dentro de los benditos o dentro de los malditos? Palabra fuerte, ¿cierto? Les invito entonces a buscar en sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, porque aquí es donde se nos habla de estos dos grupos de personas. San Mateo capítulo 25, leeremos desde el versículo 31 hasta el 46. Es una historia larga y que nosotros sabemos tiene gran mensaje para nuestras vidas. Así que la invitación a leerlo en Reina Valera, porque esa es la versión que yo tengo aquí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos
benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, por este texto que acabamos de leer. Es bastante fuerte. Hay una confrontación directa sobre unos que son malditos y otros que son benditos. Y hoy debemos reflexionar nosotros cómo está nuestra vida, cómo ha sido mi comportamiento con los más pequeños, con aquellos que están a mi alrededor y, como dice tu palabra, con mi prójimo. ¿Cómo me he comportado con ellos y qué clase de testimonio estoy dando? ¿De qué fe es la que yo profeso y en quién he creído? Eso lo necesitamos reflexionar hoy, así que ayúdanos, Señor, a comprender este mensaje para poder ponerlo en práctica. Hoy, esta semana, este mes y el resto de nuestras vidas, porque debe hacer parte de lo que nos corresponde también de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Y por eso, gracias por contar con tu Espíritu Santo para guiarnos y para llevar esta reflexión a nuestros corazones. Que sea tu palabra, Señor, y que podamos meditar en ella y vivirla. Es lo que rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El pequeño título que tiene este texto de inmediato es fuerte, es confrontador. Se llama El juicio de las naciones. Así es como se le ha denominado a este fragmento. Recordemos que no es algo que estaba desde el principio ni que necesariamente fue puesto por el autor original, pero los editores de la Biblia nos ayudan harto a enfocarnos sobre algunas temáticas y por eso tenemos estos subtítulos que se encuentran en algunos pasajes de la Escritura. Este nos habla de un juicio y claramente un juicio es algo fuerte. No sé quiénes han tenido la oportunidad de estar delante de un juez, pero la situación se puede tornar bastante compleja de un momento a otro cuando sobre todo el juez tiene que dictar una sentencia. Los jueces entonces tienen una labor de impartir justicia. Lamentablemente nuestro sistema actual, diríamos nosotros, no siempre es tan justo, ¿cierto? Se encuentran muchas dificultades con ejercer una verdadera justicia cuando a veces como que los mismos que hacen parte del sistema pues no dan ejemplo, ¿cierto? En estos días, por ejemplo, aquí en Chile, alguien que hacía parte del sistema judicial fue capturado con una cantidad de armamento y unas pruebas que están recopilando en su contra que lo hacen a uno pues preocuparse, porque si él hacía parte del poder judicial,
pues lo que uno espera es que son los que den el mayor ejemplo. Así cuando encontramos la corrupción de un juez, uno dice, esto ya estamos en lo peor, porque son los encargados de impartir justicia. Y nosotros deberíamos confiar en que ellos van a hacer bien su labor. Pero no siempre la hacen. Sin embargo, este juicio es el juicio a todo el mundo, el juicio de las naciones. Es el juicio del Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Es el juicio de la segunda venida de Jesús. Ahí encontramos nosotros entonces una descripción de lo que va a pasar y cómo todas las naciones, todas las personas tendrán que comparecer ante el trono de gloria. Ante el trono de gloria. Lo que es bien interesante, ¿cierto? Que se llame el trono de gloria. Porque nosotros hemos escuchado sobre el trono de la gracia. Pero el trono de la gracia está aquí en este momento, en medio nuestro. El trono de la gracia está extendido hoy para todos aquellos que, como decía Marilyn, no creen, pero tienen la oportunidad hoy de entregar sus vidas a Cristo, de hacer una oración y entregar su corazón a Él. Pero cuando venga Jesús en su gloria, ya no es el trono de la gracia en el que se va a presentar la gente. Ahí es el trono de la gloria, donde dice el versículo 32, serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y a todas estas naciones les va a llegar el mismo juicio. Pero habrá una gran diferencia, y es que va a apartar los unos de los otros, dice aquí. Apartará como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Entonces tenemos que ponernos a pensar lo que significa que ante el trono de gloria se tengan que presentar todos los que aquí en esta vida tuvieron la oportunidad de estar ante el trono de la gracia. Y darnos cuenta que mucho de lo que pasa en la vida real cuando alguien tiene que presentarse delante de un juez es muy parecido a lo que pasa dentro de la vida espiritual. Tendremos elecciones de vida delante nuestro. Todo el tiempo en la vida nosotros tendremos la oportunidad de escoger, de elegir el camino que queremos transitar. Desde el Antiguo Testamento nosotros tenemos un maravilloso texto allá en Deuteronomio donde nos dice, elige pues la vida, para que vivas tú y tu casa y toda tu descendencia. Ahí estaban las bendiciones y las maldiciones representadas en el libro de Deuteronomio como el camino por el cual podían transitar el pueblo de Israel. Y el Señor les dice, elijan la bendición, no vayan a elegir la maldición. Y en esas elecciones de vida nosotros sabemos que está fundamentado lo que hacemos cada día. Elecciones de vida. Tú en la mañana tienes la oportunidad de levantarte o no levantarte de la cama. Una elección de vida. Cuando se te presenta la oportunidad de hacer algo indebido, una elección de vida. Te están devolviendo más dinero de lo que deberían devolverte. ¿Qué haces con el excedente? ¿Te lo guardas o lo devuelves? Elecciones de vida. Hacer algo bueno por otra persona, hacer algo correcto, hacer algo apropiado. Todos los días tenemos elecciones de vida. Y en esas elecciones de vida pues también está la oportunidad, la posibilidad de escoger el camino que lleva a la muerte. La maldición de la cual encontramos en la palabra de Dios fue una elección también de algunos que, por ejemplo, como el pueblo de Israel, estando allá en el desierto, eligieron la maldición y por eso ni siquiera pudieron entrar a la tierra prometida. Pero aquí hay entonces una comparecencia. Y hay un juez que dice, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y aquí entonces empezamos nosotros a ver ya una imagen de la cual podemos nosotros ver hacia dónde elegimos en la vida.
¿Qué clase de elección hemos tomado nosotros para ver si nos comportamos como una oveja o como un cabrito? Ya en otras oportunidades hemos hablado de las diferencias fundamentales que tienen estos dos animalitos, ¿cierto? Cómo el uno es mucho más dócil, cómo el uno es mucho más obediente y cómo el otro puede ser mucho más atrevido, muy impetuoso, difícil de dominar. Y eso también debe ser un reflejo para nosotros, cómo estamos conduciéndonos. Porque claramente hay una diferencia entre aquella persona que se considera como una oveja y aquel que es considerado como un cabrito. Porque van a ir a diferentes lugares. El texto en el versículo 33 nos dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y a los de la derecha, es decir, a las ovejas, les va a decir: venid, benditos de mi Padre. Benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No es algo improvisado, es algo que está determinado desde la fundación del mundo. El lugar de la gracia de Dios, el lugar donde estarán aquellos que son las ovejas de su prado. Las ovejas que oyen la voz de su pastor y que atienden a su llamado. Por eso todo el tiempo tendremos que estar escuchando sobre la imagen de la oveja y el ejemplo de la oveja y lo que podremos aprender de ese animalito. ¿Qué tanto de nuestra vida tiene como parecido a la actitud de la oveja? Porque estas ovejas tuvieron algo bien especial, y es que adoptaron la enseñanza y la doctrina de su pastor. La guianza, la dirección. Saben quién es su pastor, han escuchado su voz y han escuchado sus enseñanzas. Y entonces, cuando el pastor les dijo: atentos, que no sirve de mucho ser amigo de tus amigos, sino que tiene mucho más valor cuando eres capaz de amar a tus enemigos. Este mismo pastor fue el que dijo: dad de comer al hambriento, dad de beber al sediento. Este mismo pastor le enseñó a sus discípulos que aunque cada persona con su individualidad y con su responsabilidad de sí mismos tenían que asumir parte de lo que claramente es su sustento, su vida, su independencia, Jesús, cuando estaba enseñándoles allá y cuando tenía reunida esa multitud, le dijo a sus discípulos: ya la gente está cansada, denles ustedes de comer. ¿Se acuerdan de esa historia cuando se multiplicaron los panes y los peces? ¿Por qué Jesús les dice a sus discípulos: denles ustedes de comer? Porque esa enseñanza era importante, era fundamental. Que la iglesia que estaba siendo fundada en ese instante, que la iglesia que iba a tener como fundamento la doctrina de Jesús y después la doctrina de los apóstoles, entendiera que hay una responsabilidad también por aquel que tiene una necesidad. Pero ¿qué clase de necesidad es de la que estamos hablando nosotros aquí? Pues son necesidades esenciales. Lo esencial empieza como parte de lo que debe suplirse como iglesia. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Esas dos son como las necesidades esenciales, ¿cierto? Uno dice: bueno, pero es que el agua, pues no hay mucho control sobre el agua lamentablemente está hasta concesionada, el agua ya no es libre, el agua no está tan limpia como nosotros quisiéramos, y el agua en este momento tiene un costo, y un costo bastante alto. No solamente por lo que pagamos mensualmente, sino ve a la tienda y trata de comprar una botella, ¿cierto?, de agua, y es increíble lo que vale. Bueno, hay lugares de lugares, ¿cierto? En el pasado viaje que hicimos encontramos que las botellas de agua en el aeropuerto tenían más valor que una botella de whisky, imagínense. Impresionante. Pero así es. Muchas veces nosotros vemos que el agua debería ser fundamental para todos, pero hay muchos que ni siquiera la tienen.
Todavía hoy, siglo XXI, hay personas que ni siquiera tienen acceso a lo vital. Y nosotros a veces tenemos la posibilidad de acceder a la posibilidad de bendecirlos a ellos, acceder al beneficio que ellos no tienen. ¿Y qué hacemos cuando aún hasta nosotros nos sobra el agua? La dejamos hasta correr. La dejamos desperdiciarse sin pensar cuántos no la tienen. ¿Y qué pensamos del alimento? Cuando a veces nosotros también somos muy irresponsables con la forma en la que utilizamos los recursos que el Señor nos ha dado. Y desperdiciamos y botamos el alimento, sabiendo que hay tantos que lo necesitan, que no lo tienen. Estos días de pandemia sí que nos han hecho, creo yo, reflexionar sobre estos temas de la comida, del alimento, porque nos han mostrado en la televisión cuántas personas han estado expresando su necesidad, su falta de alimento. Mencionaba que aquí yo no lo vi, pero sí vi en las noticias que en algunos lugares pidieron que las personas que estaban pasando por necesidad económica pusiesen un pañuelo rojo, un trapo rojo en su puerta, en su ventana, para que al pasar las redes de apoyo pudieran notar que ahí había una dificultad económica. Hay personas que jamás van a poner un pañuelo rojo porque su orgullo no los va a dejar. Pero esto que ha pasado en la pandemia nos ha hecho ver que no solamente en los barrios altos, sino en todas partes pueden haber necesidades. A veces estábamos acostumbrados a escuchar que solamente los pobres pasaban dificultades, pero esto ha hecho ver que muchas personas han pasado dificultad aún viviendo en barrios y en lugares muy acomodados económicamente. ¿Por qué no pensar entonces nosotros en aplicar lo que el Señor nos dijo y poner por obra lo que significa suplir las necesidades de otros? Tengo que decir que como iglesia, este es un tema en el cual hemos ido creciendo y hemos ido aprendiendo mucho. Es una gran bendición el poder encontrar una iglesia que se preocupa por suplir las necesidades y que claramente como grupo que somos, como comunidad que somos, hemos estado atentos no solamente ahora que llegó este tiempo de la pandemia, sino desde antes. Desde antes ya recolectábamos una canasta de amor que ponía en la mesa de algunos que estaban pasando por necesidad algunos alimentos. Pero, como lo hemos reconocido, al llegar la restricción del año pasado y al no poder reunirnos, entonces muchos han seguido aportando económicamente para esta canasta. Y hemos diferenciado el lugar donde se reciben los diezmos y las ofrendas para que no lleguemos a confundir los dineros que son para la canasta de amor y los que son nuestros diezmos y ofrendas. Y hemos podido ayudar muchísimo. Esta semana pudimos bendecir a 2 familias también. ¿Por qué? Porque hay muchas dificultades, pero nosotros estamos llamados a como iglesia, a como comunidad, a suplirlas también. Pero no nos quedemos solamente allí, porque resulta que el texto también habla, además de la comida y de la bebida, dice: fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis. Entonces hay algunas otras necesidades que se salen de lo esencial, ¿cierto? Diríamos nosotros, pues esencial la comida y esencial la bebida, pero también hay otras necesidades que vienen adjuntas con la realidad que estamos evidenciando en nuestras vidas. El forastero entonces hoy para nosotros tiene toda la imagen del migrante, de aquella persona que está saliendo de su lugar de vivienda por X o Y razones. A veces ni siquiera son fáciles de identificar, pero históricamente siempre, en la historia de la humanidad, siempre han habido peregrinaciones, salidas, migraciones y movimientos de personas por diferentes razones, muchas por la violencia especialmente, claro.
otras por las necesidades, otras por la injusticia social. Y aquí nosotros entonces en los diferentes países donde nos encontramos podemos notar cómo siempre hay un flujo de migración, de personas que están cambiando de su lugar de residencia y que muchas veces llegan con lo que tienen solamente encima o con lo que pueden poner en una mochilita o en una pequeña maleta. Y aquí nuevamente entonces tenemos que recordar lo que la iglesia ha hecho. Y esto no es solamente un mensaje para que nos gloriemos en nosotros mismos, pero este es un mensaje para afirmarnos en lo que hemos hecho, de tal manera que no dejemos de hacerlo. Porque así como en el pasado nosotros hemos podido ayudar a familias que llegaron migrando, y tengo que decir con gran generosidad, la iglesia, por ejemplo, a una familia que llegó y no tenían absolutamente nada, les proveyeron camas, muebles, refrigerador, lavadora, todos los utensilios de la cocina. Esa familia sigue comunicándose conmigo y sigue enviando gratitud, sigue enviando mensajes de alegría de saber que cuando llegaron y no tenían nada, un grupo, una familia espiritual los acogió y les dio prácticamente todo lo que necesitaban. Qué bueno que pudimos poner en práctica en ese momento la palabra, y qué bueno que no hemos perdido de vista que hay otras situaciones que se presentan en las que podemos seguir aportando. Estuve desnudo, dice el texto, y también ahí pude recibir una cobertura. Me cubristeis cuando tuve frío. Eso para nosotros pues tiene diferentes etapas, y especialmente aquí en Chile, que son marcadas las estaciones. Claramente hay un momento donde el frío es terrible, es tenaz. Hay otro momento en el año donde el calor hace que uno pueda dormir en la noche sin nada, solamente por ahí, como se dice, con un pijama muy suave, de una tela muy suave. Pero hay momentos en el año cuando cubrirse es fundamental. Y el año pasado también vimos una iglesia que se movió cuando escuchamos que este grupo de migrantes que estaban a las afueras del consulado en Venezuela y el consulado de Colombia estaban durmiendo en la calle y pasando frío. Ya estaba el invierno. Y qué bendición saber que muchos sacaron de su dinero para aportar, y otros de los cobertores que tenían en la casa, de algunas frazadas que tenían en la casa, aportaron parcas, aportaron chaquetas para cubrir al que tenía frío. Amados, no podemos desmayar. Cuando sepamos que hay una necesidad, allá debemos apuntar. Pero miren que no solamente fue lo esencial de la comida, de la bebida, de las necesidades de un forastero, de alguien que se está ubicando o de alguien que está pasando frío. También dice, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y aquí tenemos que hacer claramente una mención de lo que muchas veces se convierte ya en un desafío mayor. Al saber que alguien conocido fue encarcelado, ¿estaremos dispuestos a ir y visitarlo? De esto también se ha hecho muchas veces doctrina para decir que siempre tenemos que ir a la cárcel y acompañar a las personas que están privadas de la libertad. Pero no necesariamente es algo que podemos hacer continuamente. No todos lo pueden hacer. Ir y visitar las cárceles son ministerios que el Señor ha otorgado. Algunas agrupaciones se han reunido para poder suplir las necesidades de aquellos que están en la cárcel. La confraternidad carcelaria es un grupo cristiano que se ha encargado de acompañar a las personas que están en la cárcel. No siempre podemos pertenecer a ello, pero sí es importante estar atentos. Si alguien cercano cae, como se dice, tras las rejas, ¿estaríamos dispuestos a ir y visitarlo y darle una palabra de ánimo? ¿Haríamos lo mismo con alguien que está enfermo? ¿O nos puede más
el miedo al qué dirán de tener que entrar a una cárcel, o nos puede más el miedo a ser contagiados para no ir a visitar a un enfermo. Cuidado con esto, porque hace parte de lo mismo que se le pidió a todas las ovejas, que dieran de comer, que dieran de beber, que hicieran algo por el forastero, que cubrieran al que estaba desnudo, que visitaran al enfermo y al que está en la cárcel. Todo esto es muy llamativo porque cuando escucharon estos justos, estas ovejas, estos de la derecha, que todo esto lo habían hecho, le preguntaron al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey respondió, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, si nos preguntamos ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a tener a Jesús ahí listo para ayudarle, para servirle? Pues esa respuesta no la vamos a encontrar. No vamos a ver a Jesús ahí físicamente, pero sí lo vamos a ver reflejado en todos aquellos que, teniendo una necesidad, nosotros pudiendo suplirla, ahí lo vamos a ver. Vamos a ver reflejado a Jesús. Cuando lo hacemos por otros, cuando estamos dispuestos a ayudar a otros. Y entonces, y cuando entendamos que no es para que nos miren, que ni siquiera estamos seguros de quién es esta persona a la que estamos ayudando, ahí cuando tengamos una libertad completa para ayudar a otros porque no estamos esperando nada a cambio. Atención con esto, qué bueno que como iglesia hemos ayudado a personas que no tienen nada que ver con nosotros, con nuestro grupo tampoco, que ni siquiera conocíamos, sino que por terceros nos enteramos de que alguien tenía una necesidad y allá enviamos una ayuda. Y no nos importa, no nos preocupa si viene alguna vez a reunirse con nosotros a la iglesia, porque eso no es lo más importante. Lo más importante es que esta persona conozca del amor de Dios. Y cuando les hemos hecho llegar esa ayuda, les decimos: es un regalo del amor de Dios. Jesucristo te ama. Porque no es para buscar un beneficio para nosotros. Es porque estamos cumpliendo con lo que se espera de las ovejas, de aquellos que han sido apartados a la derecha y de aquellos que han sido llamados benditos. Porque los que no hacen esto, el texto dice fuertemente: dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese fuego no fue preparado para las cabritas, para los cabritos. Ese fuego no fue preparado para los de la izquierda o para los que no pusieron en práctica lo que el Señor les dijo. Era para el diablo, pero ahora muchos van a ir con él, van a acompañarlo, porque en su elección de vida olvidaron lo que el Señor les dijo. Olvidaron que no son más un grupo de cabras, sino que son un grupo de ovejas y que tienen un buen pastor que dio la vida por ellos y que asimismo les dio enseñanzas de vida para poner en práctica. Fue este mismo Jesús, este buen pastor, el que nos enseñó en Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Así que este texto es el que nos da a nosotros fundamento. Más bienaventurado es dar que recibir. Por eso servimos, por eso ayudamos a otros. Por eso entendemos que en estas circunstancias complejas y difíciles que estamos viviendo, la disposición no debe variar, no debe cambiar. Y atención, porque esta semana empieza otra oportunidad también para servir. La cuarentena ha traído sus consecuencias.
Algunos las evidenciamos, por ejemplo, en esta mota de cabello que ya está pidiendo peluquería, pero que pues está todo cerrado. Otros la evidenciamos por acá, ¿cierto? Queremos salir en cámaras, por eso muchas veces solo de aquí hacia arriba. Pero a otros la cuarentena se les ha evidenciado en una carencia completa y hay mucha necesidad. Aquí cerca donde nosotros vivimos, en la misma Reina, en nuestra comuna, está la Villa La Reina y hay un grupo grande de personas que pasan por necesidad. Las iglesias de esta zona, cobijadas bajo el Consejo de Pastores de La Reina, nos hemos reunido para ayudar con algo que ha surgido también en medio de estas dificultades, y es una olla común. El próximo martes y el próximo jueves, entonces, haremos parte de la elaboración de alimentos que se van a entregar en la comunidad que está pasando por esas dificultades. Ya hicimos un aporte económico para esa olla común, pero si ustedes quieren participar más en esta realidad que se está viviendo, recuerden que ahí hay una comunicación a través de nuestras redes de la cuenta a la cual estamos depositando la canasta de amor, porque sabemos que la situación no se va a solucionar con 2 días de alimentos. Puede ser que necesitemos de más días para aportar a esta olla común. Y lo que hicimos por el momento es lo que teníamos a disposición también ahí en ese fondo de la canasta de amor. Pero qué bueno que pudiéramos aportar algo más. Y que pudiéramos como iglesia también, si alguien tiene disponibilidad de tiempo, sacar el tiempo para ir y ayudar en servir estos alimentos. Será el martes y será el jueves, así que cerca del mediodía, si usted tiene disponible uno de sus permisos, porque sabemos que también estamos bajo una cuarentena que nos pide sacar un permiso temporal de movilidad, pues comuníquese conmigo si tiene la disposición y el tiempo y la posibilidad de ir y ayudar para bendecir a estas familias que están pasando por necesidad. Pongamos en práctica entonces y demos gracias al Señor por los que hemos tenido mucha provisión, abundante, gran bendición aún en este tiempo de muchas dificultades. Pero no olvidemos al hambriento, no olvidemos al sediento, no olvidemos al forastero, no olvidemos al desnudo, no olvidemos al enfermo y no olvidemos al que está en la cárcel, porque a ellos nos llamó el Señor a bendecir. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra que afirma nuestra fe y afirma nuestro llamado a ser tus manos extendidas que llevan a abrazos de amor de un Padre que se preocupa por nosotros. Somos nosotros los llamados a ir a ellos, ir con la palabra, pero también ir con acciones que redunden en bendiciones para ellos. Así que gracias por todos los que han dispuesto en su corazón servir a otros, estar pendientes de cómo lavan los pies de otros, porque ahí sabemos que muchas veces no es esa persona la que está ahí realmente, sino que estamos lavando los pies tuyos, Señor. Te estamos visitando a ti en tu lecho de enfermo. Estamos llevando palabra de ánimo al que está tras las rejas. Estamos supliendo las necesidades básicas de los que tienen hambre y sed, sabiendo que al hacerlo glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado como iglesia de servir a muchas personas, pero todavía hay muchos más a los cuales debemos llegar con tu mensaje de amor. Y por eso, gracias por los corazones dispuestos a seguir aportando y seguir dando bendición a otros, así como tú nos has bendecido a nosotros. En tus manos, Señor, entregamos nuestras vidas. Pedimos por aquellos que están pasando necesidad, por aquellos que están enfermos, están en sus lechos, ya sea con el COVID-19 o con otras enfermedades, algunas muy catastróficas como el cáncer, pero que tu amor les acompañe en estos momentos difíciles. Que quienes no tienen empleo puedan encontrar, Señor,
una fuente de sustento. Gracias, Señor, por proveer aún en medio de tanta dificultad. Y gracias, Señor, porque no nos ha hecho falta nunca el pan de cada día, porque es tu promesa. Hemos orado y hemos confiado de que tú proveerás para tus hijos, para tu pueblo. Y te damos gracias por tu generosidad. Ahora es más bienaventurado también dar que recibir. Y te damos gracias, Señor, por las oportunidades que nos darás de dar a otros. Guíanos, Señor, para hacerlo con amor, con sabiduría y con tu guía, con tu dirección. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.